Buenas, cabros del YouTube, tengan buen día, tarde, o noche, soy el espectador y les estaré trayendo vídeos de Viendo Universos, espero les guste. Aclaración. Ni la música, ni imágenes, ni personajes, son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia. Sin más, disfruten del video. Ya han pasado unos minutos desde que terminó lo último que vieron y desde que Toga se dio cuenta que es un pésimo ser humano, los ánimos en la sala no eran altos y lo que verían no los aumentarían. Espectador pensamientos. Lo anterior provocó fuertes efectos en algunos de ellos que no espere, sin duda es entretenido ver el camino que se van formando. Pero una voz que ya conocía muy bien interrumpiría los pensamientos de este ser. Toga. ¿Sabes, Rojo? Yo me sentía reprimida, y creo que usé eso como excusa para lastimar, mientras me victimizaba, quería compañía y comprensión, y cuando los tuve, no fue suficiente para controlar los impulsos por derramar sangre que hay en mí, y las víctimas del monstruo que soy siempre fueron los inocentes. Jeje, es un poco gracioso, ¿sabes? Porque perdía tanto tiempo buscando derramar sangre. Cuando mis manos y recuerdos están completamente empañados en la misma, jajaja, ¿no te parece esa ironía algo tan malditamente cómico? Jajaja. El tono con el que decía las palabras estaba dañado, su voz se rompía con cada palabra que decía, y la risa de la chica no reflejaba precisamente la alegría que debería. Espectador pensamientos. Esta chica se está desmoronando, y si sigo estando para ella, puede que se vuelva dependiente de mí para sostenerla, y eso no es algo idóneo. Bakugo. Sí, muchas quejas y reproches que no me importan y solo me irritan, ¿por qué mejor no vas a hacer una puta cosa patética a otro lado? Porque si de verdad quisieras arreglar algo, no estarías tan ocupada dando lástima, estarías buscando la manera de cómo mejorar para dejar de ser la basura asesina que eres, y más te vale lograrlo porque si no, yo mismo iré a capturarte cuando volvamos a nuestro mundo, como la sucia villana que eres. Toga estaba claramente molesta por lo dicho, pero no podía negar que el chico tenía algo de razón, solo estaba autocompadeciéndose, lo que era el camino fácil, pero Toga también pudo sentir que todo lo que él dijo, no era completamente dirigido hacia ella realmente. Ibara. Entonces, eso es lo que querías lograr al sentarte aquí, ¿tú también quieres dejar de ser eso que sabes que eres, como lo dijiste? Así, una basura, ¿verdad, Bakugo? El chico solo la observaría completamente en silencio y en shock, con los ojos en blanco y sin ninguna respuesta, así que solo se limitaría a cruzarse de brazos, sentarse, y ver directamente a la pantalla, mientras refunfuñaba y balbuceaba en voz baja. Ibara pensamientos. Supongo que eso es un sí. Espectador pensamientos. Ver las interacciones de estos tres, es como ver una realidad distópica muy extraña, es sencillamente fascinante. Mientras esto pasaba, algunos estudiantes también tenían sus propias conversaciones. Uraraka. Bueno, claramente Bakugo sigue teniendo tanta energía como siempre. Lida. Debería respetar las normas de la sala y bajar su tono de voz. Kirishima. No sean tan duros con Bakugro, al parecer trata de ayudar, solo que con su extraño modo, creo. ¿Tú qué crees, Midoriya? Mirarían a Deku para escuchar su respuesta, pero verían que el joven estaba perdido en sus propios pensamientos. Deku pensamientos. Ciertamente sigue siendo muy ruidoso y violento para expresarse, pero no le sugirió nunca el autoeliminarse, no sé qué está pasando por su mente, pero tal vez Ibara tenga razón, y fue junto a el señor espectador para buscar mejorar. Mineta. Bueno, parece que a Midoriya no le importa lo que ustedes estén hablando, y sinceramente a mí tampoco, yo solo quiero saber qué veremos ahora. Espectador. Buena pregunta, solo tienes que mirar al frente para descubrirlo, ya está a punto de iniciar. En la pantalla. Diretamente do inferno, você brinca com quem já está morto, cuidado com minhas correntes, vai parar no cemitério, a podridão me dá nojo, é o que me dá nojo. Fuja das sombras e eu vou surgir, pronto e preparado pra te caçar. A melhor parte é quando fogem de mim, quando eles fogem de mim, mas não tem como escapar. Vai ser do jeito que eu quero, agindo nas sombras sou o soldado do inferno. Sou do tipo que é contratado pra assassinar. Só basta
um alvo e saiba que em 24 horas tá morto. É difícil lidar, mas esse é meu trampo. O negócio é o seguinte, só me pagar de ossados eu saio matando. Mas eu me recuso quando em minhas mãos a sangue inocente eu não posso acreditar, pois tudo isso foi cotado da minha visão. A partir de hoje eu prometo, eu me recuso a matar. Mas isso só iria acontecer com uma condição: se o último alvo eu puder eliminar. Foi aí onde começou minha perdição. Como eu poderia imaginar? Traído, eu fui queimado vivo. Ver minha mulher é o que eu quero. Pelos pecados que eu cometi, agora vou pagar. O que me resta é somente o inferno. Eu posso fazer até lá de novo. Com o Hactor, isso um dia pode ser concreto. Você precisa se tornar o meu soldado. Aceito, eu irei comandar o seu exército. Diretamente do inferno. Não vou se brincar com quem já está morto. Com quem já está morto. Cuidado com minhas correntes, vai parar no cemitério. A podridão me dá nojo, é o que me dá nojo. Fuja das sombras e eu vou surgir, pronto e preparado pra te caçar. A melhor parte é quando fogem de mim, quando eles fogem de mim, mas não tem como escapar. Vai ser do jeito que eu quero, agindo nas sombras sou o soldado do inferno. El ritmo inicial ciertamente les decía que lo que verían no sería precisamente algo amigable, y que sería del mismo tono que lo anterior, cosa que confirmarían cuando la letra inició. Shigaraki. Directamente del infierno. Ok, o es un loco o alguien que verdaderamente estuvo en el infierno, con lo que este tipo nos muestra nunca se sabe. Compres. Sinceramente, sí que hemos visto algunos seres infernales interesantes. Dami. El infierno tiene mucha presencia en el mundo terrenal al parecer. Hazo pensamientos. Por lo que dice, parece que algún ser lo revivió, y si un poder como ese existe, entonces es un poder que me interesa, pero es muy seguro que el ser que lo posee es bastante peligroso. Ibara. Menciono que es algún tipo de soldado del infierno. ¿Acaso él es un siervo de? No, es muy pronto para lanzar un veredicto, primero escucharé lo que esta historia tiene para contarme. Bakugo. Bueno, definitivamente él no se está esforzando en limpiar la mala primera impresión que generó, ¿no es cierto, monja de tercera? Ibara ignoraría a Bakugo, toda la atención de la chica estaba en los eventos que se desarrollan en la pantalla. Stein. Por lo que cuenta, es muy probable que sea un mercenario. Nagant. También puede que sea un tipo de agente especial, del tipo que se ocupa de los asuntos oscuros de su gobierno, y que ensucia sus manos por ellos. Aux. Puedo entender el cómo es, ensuciar tus manos por alguna causa que crees que vale la pena, aunque no me sienta orgulloso de eso. Eraser. Al parecer, su trabajo no es uno en el que él preferiría quedarse, pero se resigna a seguirlo haciendo. Present Mic. Lo más probable, es que no tenga muchas otras opciones, o que esté obligado por algún acuerdo o contrato. Spinner. Bueno, al tipo le gusta ir directamente al grano cuando se trata de negocios. Toga. Al parecer sus manos, al igual que las mías, están manchadas con sangre inocente, pero al menos él siente disgusto por eso, y no una especie de deleite enfermizo y asqueroso. La chica diría eso último en sus pensamientos, como una especie de reproche a sí misma. Nagant. Ja. Sabía que era algún tipo de agente de élite, y al parecer le incomoda lo fácil que se oculta información de actos atroces, y lo fácil que es que te perdonen esos actos diciendo una simple excusa. Nezu. Llegó a un acuerdo para poder dejar toda esa vida. Ryuko. Hará un último trabajo y después de eso, podrá retirarse. Mineta. Uff, tremendo giro de trama más inesperado, espero que se note el sarcasmo. Kaminari. Quizás no sea sorpresivo, pero aún así toda traición es dolorosa. Spinner. Fue justo en su último trabajo, solo le faltaba esto para retirarse al fin. Shigaraki. Es muy probable que a alguien no le conviene que él deje su trabajo. Dami. Con la información que debe tener, seguro que representa algún riesgo para las altas esferas de poder de su país. Uraraka. Es triste y trágico, estaba tan cerca de dejar toda esa vida. Espectador. Las consecuencias de tus actos siempre te alcanzan, pero depende del individuo, el cómo reaccionará y qué acciones hará. Toga estaría escuchando atentamente las palabras dichas por el ser carmesí, algo le decía que esas palabras no solo estaban destinadas a responderle a Uraraka. Dami. Incinerado en vida, realmente entiendo el dolor. Mina. Incluso en sus últimos momentos, él solo desea ver a su esposa. Toru. Este momento es tan absolutamente trágico. Espectador.
Y de hecho, la razón por la cual él quería retirarse, era para poder tener una vida más segura y estable, junto a su esposa. Mina, eres un monstruo, acabas de hacer este momento mucho más trágico y doloroso de lo que ya era. Tokoyami, ya cálmense las dos, después de todo, ya sabemos que esto no terminará aquí. Momo, tiene que pagar los pecados cometidos, entiendo, él caerá en él. Ibara, él caerá directamente al infierno, pagará por sus manos manchadas de sangre inocente. Y así todos verían cómo aquel sujeto moría entre llamas y despertaba igualmente, entre llamas, pero agregándole el fuerte olor a azufre, los gritos ensordecedores de sufrimiento y donde la dolorosa agonía asfixia el aire, era asquerosamente obvio para todos en la sala, que este hombre había caído en el infierno. 0. Pero ¿qué clase de criatura está frente a él? Esa cosa es, simplemente desagradable. Melissa. Lo más razonable es suponer que es un demonio, así que la verdadera pregunta es, ¿qué quiere? Uraraka. Sabemos de sobra que no será nada bueno. Midoriya. ¿Cómo es que esa criatura sabe su deseo de ver a su esposa? Afo. Jajaja, se está aprovechando de sus debilidades y desesperación, definitivamente esto es lo más interesante que veo hasta ahora. Claramente la voz de Afo molestaba a varias personas en esta sala, pero no podían decir que no tenía razón, era bastante claro que aquel demonio se estaba aprovechando del deseo de aquel hombre para que aceptara su trato. Ibara. Eso es lo que esos seres hacen, juegan con los deseos de las personas, transforman esos deseos en debilidades y luego, las usan para su propio beneficio, tomando el corazón y el alma de las personas, como simples intereses, pero aún así, una víctima de estos trucos aún podría alcanzar la redención, después de todo, la redención es alcanzable para todo aquel dispuesto a luchar por ella. Esa última frase haría un fuerte eco en la mente debilitada de Toga, porque si esa frase es cierta, eso quiere decir que incluso ella puede alcanzar la redención. Incluso si algún día las consecuencias por sus actos la alcanzan, ella no lo sabe, al salir de sus pensamientos la chica se percataría que el ser de piel carmesí se encontraba observándola, como si esperase algo de ella, pero sin decirle el qué, exactamente, parece que este ser solo le da dudas y acertijos a medias. Espectador pensamientos. Las consecuencias siempre te alcanzarán, y aún así, la redención se puede lograr, al parecer esas dos cosas te han causado una gran confusión, lastimosamente no puedo darte la respuesta a esa incógnita, debes llegar a una resolución propia, niña. Todos en la sala estarían prestándole atención a lo que ven en la pantalla, ya que estarían viendo cómo aquel trato maldito, en el que se vende un alma por un deseo, se consumaba. Ibara. Esto definitivamente no saldrá bien, pero lo que verdaderamente me preocupa, es porque ese demonio necesita soldados. Kendo. Esta parte de nuevo, debe ser el estribillo. 0. Es bastante aterrador y genial a partes iguales. Momo. Para mí solo es aterrador. Tokoyami. Y para mí solo es genial. Hyou. Al parecer alguien anda demasiado oscuro y sombrío para su propio bien. Tokoyami. Seguro que es Mineta. Mineta. ¿Que yo qué? Nezu. Me he dado cuenta que hasta ahora, no nos has dicho casi nada de este individuo y solo nos has dejado suponer cosas, así que creo que es un buen momento para que comiences a decirnos quién es él, ¿no crees? Espectador. Efectivamente, señor director, así que necesito que todos aquí me escuchen y presten atención. El ser haría una pequeña pausa para dar tiempo a que se calme un poco y se fijen en él. Espectador. Bien, comencemos con algo básico, este hombre se llama Albert Francis Simmons, también llamado simplemente Al, proviene de una familia humilde, ubicada en los barrios bajos de la ciudad de Detroit. Albert es el segundo de 3 hijos y sus padres serían, Bernard Simmons y Esther Simmons, junto con su abuelo Henry Simmons. Bakugo. Joder. Para un momento, quería saber la historia del tipo, no todo su jodido árbol genealógico. Ibara. El círculo social o familiar de alguien siempre es importante, puede ayudar al sujeto a mejorar o puede empujarlo a empeorar, y eso a su vez, puede ayudarnos a nosotros a entender de mejor manera al sujeto que estamos viendo. Bakugo. Ok, entiendo, buenos puntos, te concedo que esta vez y solo esta vez, tienes un pequeño punto de razón. No todos escucharon esa interacción entre estos dos, pero los que sí hicieron no podían negarlo, estaban un poco asombrados, entre ellos se encontraba Kendo, ya que su amiga nunca había sido tan paciente y comprensiva con alguien que consideraría pecador, como al sujeto de la pantalla, y Midoriya estaba ciertamente algo impresionado por ver a Bakugo entablando una conversación con alguien que no le agrada, y que no le esté gritando, ni denigrándola, de ninguna manera, de hecho le dio la razón, cosa que el Bakugo antiguo nunca habría hecho. Espectador.
Tienes razón Ibara, menciono a su familia porque tienen cierta importancia en esta historia, ya que incluso antes de que el pequeño Albert naciera su familia ya era cercana a lo infernal, su abuelo conocía a un sujeto que al igual que su nieto en el futuro, había hecho un pacto con lo demoníaco, y su madre era una cultista o adoradora del infierno en secreto, así que el destino de Al, desde el inicio fue cercano al infierno. Shigaraki. Supongo que algunos estamos destinados a vivir un infierno. Dami. Pero de eso se sale más poderoso y con los objetivos claros. Compres. G. Cuánta razón tienen compañeros, nuestra fuerza se elevó por las injusticias que sufrimos y gracias a eso, nuestras metas serán alcanzadas. Espectador. Continuando con la historia, cuando el padre de Al no estaba en casa, su familia era visitada por un extraño hombre, que era un amigo de su madre, aunque Al y sus hermanos nunca creyeron eso del todo, este hombre extraño siempre vestía un pulcro y elegante traje blanco, y cuyo nombre era Malefic, este hombre incitaba a los niños a hacer actos malos y en cada visita la naturaleza malvada de estos actos empeoraba, pasando desde, matar hormigas con lupa, hasta capturar y torturar animales como mapaches, perros o gatos. Afo. Malefic, por lo que dices, parece alguien manipulador, cruel y sádico, él y yo podríamos llevarnos bien jajaja. Aymik. Es obvio que ese tipo está insensibilizando a los niños y haciendo que para ellos el uso de violencia sea algo normal. Espectador. Bueno, Malefic es alguien enigmático, pero es así como pasarían años con esta situación, ahora los niños son mayores y Al desarrolló un gusto por la sangre y la violencia, también por culpa de Malefic el hermano menor de Al, se vería envuelto en los negocios de las drogas y la prostitución, y gracias a esta situación que ciertas cosas malas pasarían, cosas que empujarían a Al a cometer su primer asesinato, con tan solo 19 años. Esto sorprendió a muchos en la sala, si bien la vida de Al no había sido fácil, lo cierto es que dio un giro muy oscuro, de una manera bastante abrupta. Stein. Supongo que al final, todo a lo que los expuso ese tal, Malefic, dio sus frutos, y formó a personas que tienden a la violencia como primera respuesta a todo. Nagant. Pues casi que se podría decir que los condicionó para actuar con violencia y luego pensar las consecuencias de eso. Toga. Tiene las manos manchadas, incluso desde antes de ser soldado. Espectador. Cierto, pero no de sangre inocente, el sujeto que mató había drogado y abusado de su hermano menor, y digamos que su hermano ya se había defendido, Al solo dio el golpe de gracia y lo hizo solo para que lo culparan a él y que su hermano no sea culpado de nada. Kirishima. Pero acaso, no había otra forma, no pudo dejarlo medio muerto y ya. Midoriya. De hecho no. Todos se sorprendieron por lo que dijo el joven, sobre todo los más cercanos a él. Aymik. ¿Pero qué estás diciendo joven Mido? Pero el símbolo de la paz sería interrumpido. Midoriya. Yo no quiero justificarlo, pero sí hay que entenderlo, solo miren su situación, son jóvenes de barrios bajos, de piel oscura en una época donde esas personas sufrían discriminación, si dejaban la escena, ese sujeto de todas formas moriría por las heridas que ya le había provocado el menor de los hermanos, lo que iniciaría una investigación y como los tres estuvieron allí, es muy probable que los habrían enjuiciado a los tres, incluso si fue en defensa propia, así que la única opción que tiene, es rematar al tipo y el quedar como el único culpable. Todos estarían en silencio escuchando al peli verde, con solo la explicación del ser carmesí y lo mostrado por la pantalla, el joven pudo hacer una muy buena suposición. Kirishima. Pero que tenga que hacer eso porque la justicia falla por culpa de la discriminación es algo muy injusto. Nezu. Joven Kirishima, hay algo que todos ustedes estudiantes, deben de entender y es que el mundo es un lugar injusto. Tanto alumnos como héroes estarían en silencio ante esa declaración, ya que era una verdad inamovible que no podían negar, y era la propia naturaleza injusta del mundo de la que tal vez, nacían sus enemigos. Espectador. Bien, a ustedes en serio les gusta interrumpir, pero bueno, continuando con esto, eventualmente, Al sería enviado a una academia militar, donde pasaría algún tiempo en el que se convertiría en un soldado destacado, así sería seleccionado para formar parte del servicio secreto encargado de proteger al presidente de su país, y en donde en una ocasión lo protegería de un atentado, esto haría que lo promovieran a un escuadrón secreto de la CIA, llamado sencillamente como Grupo de Seguridad de Estados Unidos, aquí
aquí trabajaría para Jason Wynn, y es en este grupo donde la facilidad para matar inocentes sin consecuencia alguna le causaba un pequeño rechazo, aunque para este punto de su vida ya era una persona bastante violenta, hasta llegar al punto de golpear a su esposa mientras ésta se encontraba embarazada, lo que acabaría provocándole un aborto espontáneo, y después de eso es cuando Al iría a lo que sería su última misión, siendo traicionado por su jefe Wynn, ya que consideraba que Al sabía demasiada información confidencial, como para dejarlo retirarse. Muchos en la sala se choquearían con lo dicho. Este hombre golpeaba a su esposa, a la persona que se supone más amaba, y era el responsable que su propio hijo no nato muriera. Este hombre era mucho peor de lo que ellos inicialmente pensaban. Mirko. ¿Cómo que ese hijo de puta golpeaba a su esposa? Endeavor pensamientos. Sé que no tengo ningún derecho a enojarme, lo sé, pero aún así esto me enoja solo porque me recuerda a mí. Yo no soy diferente a este soldado que solo sabe lastimar a quienes lo quieren. Toga. Yo creí que él se antepondría a todo lo malo y que pese a eso, sería alguien bueno. Supongo que si eres un monstruo ya no puedes cambiar. Espectador. ¿Y quién decide eso? Al solo está perdido por ahora. Toga. Espero que tengas razón. Ibara estaría viendo y escuchando en silencio esta conversación. Tal vez estén viendo algo significativo para muchos en esta sala. Bakugo. Ese maldito extra, yo creí que lograría ser diferente a lo que el infierno quiere. Espectador. Cálmate, sé que ver esto les cause algunas emociones y ciertos choques, pero esta historia aún no termina. Les aconsejo que sigan viendo la pantalla. En la pantalla. De volta à vida na terra, eu sinto que não sou normal. Não tenho a mesma aparência de antes, junto com o poder sobrenatural. Então demônio, o que aconteceu com as minhas lembranças? Estive no inferno e se passaram 5 anos. Memórias de uma tal mulher ecoam em minha mente, elas estão me atormentando. Demônio, você me enganou. Foda-se, eu vou ver minha mulher. Mas tanto tempo passou, uma filha eu nunca conseguia dar. E eu vejo que uma vida feliz ela tem. Minhas memórias então retornar. Agora de um demônio, eu sou refém. Eu me recuso de ser marionete. Quebrar esse contrato, o que me impede? Maleboldia, você já tem minha alma. Por isso que agora eu digo, nesse momento o acordo acaba. Mesmo sem coração, eu posso viver. Todos esses meus poderes foram dozidos de você, pra que um dia eu possa ser liberto. Eu ceifarei almas impuras, montarei o seu exército diretamente do inferno. Não ouse brincar com quem já está morto, Cuidado com minhas correntes, vai parar no cemitério. Podridão me dá nojo, é o que me dá nojo. Fuja das sombras e eu vou surgir, pronto e preparado pra te caçar. A melhor parte é quando fogem de mim, quando eles fogem de mim. Mas não tem como escapar. Vai ser do jeito que eu quero, agindo nas sombras sou pau, o soldado do inferno, pau. Fuera de la pantalla. Midnight. Él verdaderamente ha sido resucitado. Lady. Entonces, ¿esto quiere decir que el demonio sí cumplió su parte del trato? Ibara. Tal vez, pero es muy probable que no sea como el señor Simon se lo imaginó. Tetsu. ¿Qué quiso decir con eso? Como que no se siente normal. Shield. Bueno, eso tiene sentido, yo tampoco me sentiría normal si volviera de la muerte. Aymik. Oh por Dios, él está completamente deformado. Bakugo. Definitivamente quedó horrible. Ibara. Bakugo. No seas insensible. Bakugo. ¿Qué? No estoy diciendo nada que sea mentira. Ibara. Perdónalo, señor, no sabe lo que dice. Toga. Jajaja, ustedes dos son muy cómicos de presenciar, y me distraen de mis pensamientos. Bakugo. Cállate, loca, nosotros no somos tus estúpidos payasos. Joder, Rojo, mantén vigilada a esa tipa. Toga. ¿Qué? Mejor que te mantenga vigilado a ti, estúpida TNT con patas. Rojo, él fue quien comenzó. Ibara. Los dos se están acusando con su papi, qué adorable par de bebés. Toga y Bakugo. Tú cállate. Espectador entre susurros. Esto no puede estar pasando. Los demás, ignorando esta situación, simplemente siguieron viendo la pantalla. Eraser. Si tiene esa apariencia, es simplemente porque ese demonio así lo quiso. Nezu. Bueno, ese ser tiene el poder como para reanimarlo, así que no creo que no pueda restaurar su cuerpo, así que eso que dice Eraser, es bastante probable. Afo. Y de todas formas, ¿por qué debería hacerlo?
Después de todo, ese detalle no estaba en el trato, jajajaja. Spinner pensamientos. Claramente esa apariencia está destinada a hacerle daño, el demonio debe de estar torturándolo con esto. Mirko. Es una jodida basura, pero al menos le dio poder, eso ya es algo, ¿no? Ryuko. No todos son como tú, Mirko, casi nadie verá este resultado como algo aceptable. Kendo. Esto es bastante cruel, le negó su apariencia, lo privó de muchas memorias, y lo revivió 5 años después de su muerte, él perdió 5 años completos de tiempo, el mundo debe de haber avanzado sin él. Tetsu. Pero es muy raro, el demonio cumple su parte del trato, pero al mismo tiempo lo engaña y estafa, me confunde un poco las intenciones de ese demonio. Espectador. Una buena mentira, siempre tiene algo de verdad, y ese es un detalle que los demonios conocen muy bien. Toru. Ya no sabe quién es su esposa y aún así, tiene su imagen en la memoria. Mina. Al saber lo que le hacía, la verdad ya no siento ningún tipo de empatía por él. Hyou. Bueno, los recuerdos de su esposa ahora lo torturan, así que supongo que ella se está desquitando de manera indirecta o algo así. Shigaraki. Ja. Y ahora culpa al demonio de engañarlo, en un trato el cual él mismo aceptó. Davi. Bueno, quizás este sujeto sea un completo imbécil, pero ese jódete que le escupió al demonio, sí me agradó. Spinner. Bueno, esto estaba muy claro, era evidente que su pareja seguiría con su vida, se volvió a casar y hasta tiene una niña, no la culpo, después de todo ya ha pasado mucho tiempo. Compres. Y de todas formas, él la agrediría, así que es lógico que ella no esperase mucho tiempo para reconstruir su vida. Mientras los villanos charlaban, los estudiantes estaban teniendo sus propias reacciones y opiniones. Mineta. Esto le debe doler demasiado a ese sujeto, imagina tener como pareja a una dama con excelsa belleza y tan destacable sensualidad, y perderla por atreverte a ser tan idiota como para herirla, tanto física como emocionalmente. Kaminari. ¿Pero qué? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tan educado de repente? Momo. Por un momento creí que era otra persona. Tsuyu. Lo entiendo, esa actitud es definitivamente lo más surreal que he presenciado. Mineta. Bueno, es que yo también tengo algo de caballero, ¿saben? Hyou. Realmente no te creo nada. Nezu. Si sus recuerdos ya volvieron como él menciona, entonces ya sabe que vendió su libertad a un demonio. Shoto. Tal vez, pero es obvio que ese demonio no le dio lo que Simmons verdaderamente quería. Melissa. Eso es verdad, como tal, no hay nada que le impida romper el trato. Ibara. Todo esto me dice que él no es ni será un siervo de aquel demonio, pero ahora la tendrá difícil para deshacerse completamente de ese pacto. Pero es en este momento donde todos sentirían curiosidad e intriga ya que ahora sabían al fin, el nombre de aquel demonio con el que Simmons hizo el trato, pero no tendrían tiempo para pensar mucho, ya que presenciarían como un ser de apariencia grotesca, arrancaba el corazón del pecho de Simmons. Toru. Entonces, ¿es este el final de su historia? Kendo. Si así fuese, entonces no tendría sentido, porque para que ese supuesto Malevolgia lo resucitaría, si mandaría a otra criatura a matarlo. Nezu. Salvo que ese ser, esté actuando por intereses, u odio personal y no por órdenes. Endeavor. Es cierto que no tiene sentido por ahora, así que mejor sigamos viendo para saber el desenlace de esto. Y lo que verían, los sorprendería aún más. Shigaraki. ¿Cómo es que ese tipo volvió a ponerse de pie como si nada? Davi. Es como si no necesitara el corazón para vivir. Compres. Posiblemente eso sea cierto, solo mira esa gran herida en su pecho, no brota sangre de ella, solamente expulsa un poco de esa energía verde rara. Y a partir de aquí, todos pondrían especial atención a la pantalla, ya que en ella se desarrollaría una brutal y violenta pelea entre estos dos poderosos contrincantes, donde el propio Al Simmons demostraría tener gran poder y experticia en el combate cuerpo a cuerpo. Nezu. Esto es impresionante, pero tengo unas cuantas preguntas, como, ¿qué es esa energía que está dentro de su cuerpo? ¿Qué es ese traje con el que revivió? ¿Y qué quiere exactamente el demonio Malevolgia con él? Espectador. Es una serie de muy buenas preguntas, y como siempre, necesitaré que todos me presten atención para proceder a explicar. Muy bien, yo ya les conté lo más importante de su vida, hasta llegar a su muerte, y ustedes ya vieron el resto, así que yo solo llenaré algunos espacios vacíos en todo esto. Todos estarían de acuerdo con ese planteamiento, así que dejarían que este ser comenzará a explicar. Espectador.
Bien, como sabrán, el demonio con el que hizo el trato, es el demonio Malevolgia, señor del octavo círculo del infierno. Este ser vigila a cualquiera que considere prometedor y cuando esa persona muere, él intercepta su alma y le ofrece algo, a cambio de que la persona acceda a formar parte de su ejército infernal. Ibarra. ¿Pero qué es lo que planea exactamente ese demonio? ¿Porque tiene un ejército? ¿Acaso el fin de los tiempos está cerca en ese mundo? Espectador. Buena pregunta, niña, tal vez la responda más adelante. Bien, cuando al regresa a la vida, lo hace convertido en un Hellspawn, un engendro del infierno. Lida. Disculpe la interrupción, señor espectador, ¿pero qué es un Hellspawn? Espectador. Los Hellspawn son soldados obligados del infierno, se puede decir que son prácticamente esclavos de Malevolgia, todos carecen de las necesidades básicas de un humano, y ni siquiera necesitan sus órganos internos para vivir, pero a cambio de esta pérdida de humanidad, todos ellos ganan capacidades sobrehumanas, junto con poderosas habilidades sobrenaturales, alimentadas por una poderosa pero limitada energía llamada necroplasma. AFO. ¡Wow! Esto es sin lugar a dudas algo fascinante, definitivamente ese demonio piensa similar a mí, sabe que crear un ejército de soldados sin voluntad es algo muy útil. Espectador. Esta vez no AFO, para poder sacarle el máximo beneficio al poder que ofrece la necroplasma, se necesita que su usuario tenga voluntad e imaginación propia, así que tus gnomos no serían muy útiles. AFO se molestaría un poco por este inconveniente y los héroes se relajarían un poco, sin duda saber este detalle les daba cierta sensación de seguridad. A Midorilla todo esto le había parecido bastante interesante, pero tenía una duda no resuelta, de algo que ya había sido mencionado 2 veces, pero antes de preguntar, alguien se le adelantaría. Bakugo. Ey Rojo, ¿qué mierda es esa necroplasma que has mencionado tanto? Espectador. Pues bien, para responder eso necesito que recuerden la gran herida en el pecho que Al tenía cuando le sacaron el corazón, ya que de ella emergía cierta energía de color verde, ¿lo recuerdan? Todos en la sala asentirían ante la pregunta. Espectador. Bien, esa energía color verde, es la necroplasma y de ella está compuesto todo el cuerpo de Simmons, después de ser convertido en Spawn, y es por ella que Spawn tiene habilidades como, volar, invisibilidad, intangibilidad, regeneración, convocación de criaturas, creación de portales dimensionales, cambio de forma, telequinesis, telepatía, manipulación del clima, manipulación del paso del tiempo, manipulación del alma, y manipulación de la realidad, y estas habilidades, son solo algunas, ya que el límite, es la propia imaginación de Spawn, y cuánta necroplasma tenga. Todos quedarían bastante asombrados y anonadados ante tal cantidad de poderes y habilidades, que además no eran para nada débiles. Shigaraki. Me tienes que estar jodiendo, ¿cómo es tan siquiera posible que ese tipo sea capaz de manipular la jodida realidad? Eso no tiene sentido, y me recuerda al imbécil de rostro verde, joder, esto no es justo. Espectador. Tranquilízate, como mencioné, todas estas habilidades son gracias a la necroplasma que tiene, y por supuesto, esta energía no es infinita y Spawn solo tiene una cantidad limitada, y con cada uso, va teniendo cada vez menos. Uraraka. ¿Y qué le pasará una vez que se le agote esa energía? Espectador. Será arrastrado nuevamente al infierno, donde estará obligado a esperar que Malevolgia quiera usarlos. Spinner. Ja. Murió siguiendo órdenes y pasará la eternidad haciendo justamente eso, no sé si decir que es algo cruel, o cómicamente irónico. Ibarra. La crueldad puede ser transformada en comedia, dependiendo de los ojos que la vean. Spinner vería a esa chica que le respondió, y solo pudo concluir que ella tenía razón, había gente muy podrida en este mundo, a la que le resultaría sumamente gracioso la desgracia de otra persona. Nezu. Entiendo, pero ¿de dónde salió ese traje que tiene puesto? Es lo único que no has respondido aún. Espectador. Para responder eso, primero les haré una pregunta a ustedes, ¿recuerdan a Venom? Mineta. Sí, claro, era ese alguien que se pegaba a su anfitrión y parecía una especie de traje viviente, joder, quiero ser él y pegarme al cuerpo de una hermosa mujer. Kaminari. ¿Eh? ¿Qué fue lo último que mencionaste, amigo? Mineta. Yo no he dicho nada, Kaminari, mejor anda a molestar a Hirou. Espectador. Ignoraré lo último, todo lo demás estuvo correcto, y quería que lo recordaran porque el traje de Spawn es muy parecido a Venom, ya que también es una forma de vida consciente y sintiente, que incluso tiene nombre, siendo este, K7, Leeta, y Leeta está unida incluso al sistema nervioso central de su anfitrión, y esto le ayuda a escucharlo y protegerlo de una manera bastante eficiente. Shield.
Increíble, otro traje consciente, sería increíble tener un espécimen de estos seres, para poder estudiarlos. Afo. Y nuevamente tengo que estar de acuerdo con usted, doctor, jajaja. Kendo. Entiendo, ofrece protección, pero ¿de qué tipo exactamente? Espectador. Bueno, Leeta tiene la capacidad de generar armas blancas o de fuego con su munición, si su anfitrión así lo requiere, también es capaz de cambiar de color para camuflarse, sin mencionar que es capaz de soportar una cantidad de daño inmensa, protegiendo a su anfitrión de eso, entre muchas otras capacidades, pero si las digo todas nos llevará mucho tiempo. Compres. Pero mi buen caballero, eso tiene que venir con un costo, es demasiado bueno para ser verdad, por lo tanto, no creo que sea gratis. Espectador. Por supuesto que no, Leeta consume el necroplasma de Spawn de forma pasiva y cada que Spawn usa alguna de sus habilidades, sin contar que aunque es muy leal a su anfitrión, a veces pueden tener roces, y eso provoca disputas por el control del cuerpo, lo que provoca una lucha de voluntades entre Leeta y Spawn por el control del cuerpo, pero nada muy grave, como buena pareja, lo han sabido solucionar. Ahora ya todos tenían la información completa hasta ahora, de lo que sería la vida de Al, y de qué es un Spawn y sus habilidades, y demás está decir que muchos en esta sala, estaban simplemente en shock, por lo poderoso que puede llegar a ser un Spawn, de lo peligroso que son incluso sus trajes, aunque sabían que ese poder, venía a un costo muy grande. Davi. Los seres de este universo están simplemente en otra liga, ¿no? Shigaraki. Lo bueno, es que justamente, están en otro lado, muy lejos de nosotros. Espectador. Tal vez sí, tal vez no, ¿quién sería capaz de saberlo realmente? Diría este ser, mientras se forma una pequeña sonrisa en su rostro que le helaría la sangre a más de uno en aquella sala. Toga. Rojo, eres diabólico. Espectador. No creo serlo, pero mejor vean la pantalla, esto ya está terminando. Todos verían cómo continuaba la violenta lucha, entre Spawn y aquel demonio que todavía no sabían quién era, y de eso empezaría a nacer la duda. Espectador. Antes de que lo pregunten, el demonio que está peleando contra Spawn, es Violator, es el encargado de guiar y corromper el alma de Simmons, todo lo que pueda, guiándolo a ser todo lo sanguinario y violento que pueda ser, y para lograrlo convierte la vida de Spawn en todo un infierno, haciéndolo sufrir tanto física como mentalmente hablando, rompiendo el espíritu de Simmons lo más que pueda. Después de todo, eso es lo que el infierno necesita para uno de sus soldados, que por cierto Ibarra, para responder tu pregunta, y la de Nezu, la razón por la que Malevolgia necesita un ejército es para pelear contra el cielo, en el Armagedón, así que sí, el fin de los tiempos en ese mundo está relativamente cerca. Sin duda esa última revelación, tomaría por sorpresa a todos, el infierno y el cielo entrarían en guerra, y por lo que sabían, el infierno podría tener ventaja, aunque no estaban completamente seguros, pero no tendrían tanto tiempo para divagar porque oirían el último estribillo, el cual está lleno de fuerza, convicción, junto con ganas de pelear, parecía la rebeldía de un hombre condenado, esto al menos, levantaría un poco el ánimo. Spawn no está del lado del infierno, y piensa luchar activamente contra él, y eso tendría que ser de ayuda, ¿no? Y con eso la pantalla se apagaría lentamente. Toga. Alto, alto, tiene que haber más, ¿o acaso lo único que nos mostraste hoy fue como un hombre se ahoga en sus errores y ya, sin más? Ibarra. Sí, ¿acaso ese hombre no halló el camino que perdió? Espectador. Ah, oigan, no todas las historias son de reformación o tienen algún mensaje, ¿saben? Toga. Como sea, oye tú, la de los cabellos espinosos, ¿en serio crees que alguien puede encontrar su camino? Esta pregunta provocaría que ambas se mirasen, directamente a los ojos, casi como si una conversación se estuviese desarrollando en sus mentes, o como si, simplemente intentasen entenderse. Ibarra. Por supuesto, que una persona pierda su sendero, no significa que jamás volverá a encontrarlo. Toga. ¿Y qué pasa si nunca hubo un sendero claro para iniciar? Espectador. Nunca lo hay, niña, tienes que forjarlo tú misma. El ser le diría eso sin siquiera mirarla, como si fuese lo más natural del mundo, como si le estuviera dando su espacio para pensar y llegar a alguna respuesta por sí misma. Espectador. Por ejemplo, después de todo esto que vieron, Spawn se encontró con que estaba en un mundo donde ya no tiene un lugar, así que ya no sabía qué hacer con su existencia, pero encontraría la respuesta después de eliminar él mismo a un abusador de niños. Desde allí Spawn se convertiría en un antihéroe, intentando que su ciudad sea un poco más segura, eliminando a toda la basura que pueda. Shigaraki. Maldición, lo que faltaba, que alguien tan poderoso y sanguinario le entrarán las ganas de hacer el bien. Espectador.
Al nunca fue malo del todo, y cuando el momento lo requiere, demuestra tener un gigantesco sentido de la bondad, y de hecho, tengo algo que muestra uno de esos momentos, vean a la pantalla. En la pantalla. Hello. I want my mommy. You go to your mommy now. She'll take care of you. You're gonna be all right now. Thank you. Honey, where'd you get this? He gave it to me, Mama. He did. Who, sweetheart? The sad man. Fuera de la pantalla. Definitivamente todos en la sala estaban prestándole suma atención a aquello que veían, ya que esto era inusual, en todo lo que habían visto hasta ahora, el hombre Al Simmons era alguien sanguinario y violento, que solo en contadas ocasiones demostraba tener conciencia, pero en la pantalla se mostraba una versión muy diferente de él, era una situación más vulnerable e íntima, solo estaba él, consolando a una atemorizada pequeña, y asegurándole que todo estaría bien, lo que bastaría para que la niña saliera de aquel callejón, al encuentro de su madre, pero claro, no había que ser un genio para notar que mientras su pequeña charla anterior con la niña se desarrollaba, se podía ver un inmenso dolor, tristeza y soledad, reflejados en los ojos de Al. Muchos no entendieron eso, pero todo quedaría claro cuando vieron quién era la madre de la pequeña y se confirmaría con aquel anillo, ella era la mujer que alguna vez fue la esposa de Simmons, él protegió a aquella infante que es el mayor tesoro de la persona que fue el más grande amor de su vida, aunque esto le recordara todo lo que no fue, y ya no sería jamás, y el arrepentimiento y soledad de Spawn sería tan fuerte que hasta aquella niña lo notaría, y le pondría un apodo que resonaría con algunas personas de esta sala. Toga. Esa niña lo llamó el hombre triste, y definitivamente le queda el apodo. Jeje, ¿acaso este es el resultado de querer mejorar? ¿Te quedas con solo arrepentimientos, mientras te ahogas en tu propia soledad y miseria? ¿Esto es lo que se obtiene por no querer seguir siendo un monstruo? Bakugo, ya cierra tu puta boca de una vez y deja el maldito dramatismo, ¿qué era lo que esperabas? ¿Que el camino fuese uno de rosas? Nadie dijo que esto fuese fácil, de hecho, por lo que Rojo te dijo, puede que al final, esto ni siquiera valga la pena, pero ¿qué clase de cobarde serías si ni siquiera intentas algo que realmente quieres? Tú no puedes rendirte, o cuando volvamos yo mismo iré a capturarte, eso ya te lo advertí. Toga. Ay, por favor, no te hagas el desinteresado en una mejoría propia, ambos sabemos que tú, al igual que yo, solo está aquí para tratar de averiguar si aún es alguien que valga la pena. Ibara entre susurros le hablaría a Rojo. Sé que él también está atravesando sus propios dilemas, pero está siendo algo persistente con todo esto, porque le interesa tanto lo que haga Toga. Espectador. No le está diciendo todo eso a Toga, solo la está usando para descargar todo lo que tiene para decirse a sí mismo. Ibara. Eso no funcionará para siempre. Espectador. No, pero al menos por ahora, servirá para que los dos mejoren, si es que verdaderamente quieren hacerlo. Mientras esto pasaba, los demás tenían sus propias opiniones. Afo. Esto es patético, si tanto quiere a esa mujer, él fácilmente podría obligarla a estar con él, podría usar sus poderes para hacer que aún esté casada con él, y que esa niña no exista, tiene el poder para tomar lo que quiera, y en lugar de eso, vive entre callejones y basura, ¡qué decepción! Aymik. Y como siempre, estás equivocado, él no es fuerte por todo lo que puede hacer, es todo lo contrario, él demuestra su verdadera fuerza, al no hacer lo que podría con su poder, pero dudo mucho que entiendas algo tan simple como esto, Afo, y eso hace que sienta lástima por ti. No lo admitiría jamás, pero el proclamado símbolo del mal, estaba verdaderamente furioso por las palabras de Aymik. Endeavor. Alguien deplorable, que intenta ser mejor, lo cierto es, que se me hace familiar, Al Simmons, espero que lo logres. Shoto. Hey viejo, este tipo, me recordó un poco a ti. Endeavor. ¿Sí? Tal vez tengas razón, Shoto. Y por primera vez en esta sala, padre e hijo se mirarían mutuamente y se dedicarían una pequeña y sutil sonrisa, mientras Davi solo sentía asco hacia los dos.
Espectador. Y con esto, ahora sí ya han visto todo, son testigos de que hay personas que pueden tener una vida llena de errores y muy malas decisiones, pero al igual que Spawn, pueden luchar contra todo eso y ganar, siempre y cuando tengan fuertes motivos y convicciones. Evidentemente, no es ni será sencillo, deben tener determinación, y recuerden que nada que valga la pena es fácil. Midoriya pensamientos, entiendo, solo cambian aquellos que nunca fueron malos del todo, como el señor Simmons, que pese a todo, lucha contra el mal que yace en su ser, y en su ciudad, y el otro tipo, son aquellos que están dispuestos a pelear consigo mismos para conseguirlo, y con esto el joven miraría a Toga en la lejanía, y empezaría a escribir sus pensamientos y opiniones en su libreta. Espectador. Ahora les recomiendo descansar, ya que lo próximo que verán no es muy distinto de esto. Y bueno gente, esta fue la reacción de hoy, quiero que sepan que la parte donde menciono que Al maltrata a su esposa, la verdad no sé si esos eran recuerdos alterados de Malevolgia o es algo que verdaderamente Al hacía, intenté investigar pero no encontré mucho, así que tomen ese detalle, digamos que con pinzas. Ahora, la parte de la caricatura que usé, la saqué de un short, cuyo canal del creador estará en la descripción por si les interesa, igual que el canal de la persona que tradujo el rap y del creador del mismo, pero eso sí, el short lo traduje yo, y digo que no soy el mejor en inglés, espero que haya sido una traducción respetable al menos, y que hayan disfrutado de este vídeo. Sin más, ahora me toca a mí ser el espectador de otras historias, adiós.